¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas tardes. Tarde en este tiempo de verano, ya tarde-noche, digamos. Pero estamos aquí listos, gozosos, alegres por poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Sin duda, una palabra de Dios que traerá bendición a nuestra vida. Y en esta tarde, el texto bíblico de 1 Corintios capítulo 10. Así que vamos a iniciar este tiempo orando al Señor para que Dios pueda dirigirnos en este estudio que sin duda traerá bendición a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda traer claridad en entender, en comprender tu palabra, para que esta palabra tuya, Señor, pueda llegar a la vida, a lo profundo, al corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por permitirnos la alegría de compartir con otros el mensaje redentor de Jesucristo. A ti por siempre la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados, estamos, como dije, en el texto de Corintios capítulo 10. Vamos a avanzar hoy día un poco más en este texto para que de esa manera podamos conocer. Estamos pensando y dialogando durante este tiempo en lo que es el principio de la libertad en Cristo. Ese principio que nos ayuda a ver la vida y a ver el quehacer de la sociedad y de lo que nosotros vemos, pero desde la libertad, pero una libertad que está sujeta a Cristo y que actúa según lo que Cristo tiene para nosotros. Pero en este capítulo 10 lo que vamos a apreciar mayormente es el mal uso de esa libertad. Cómo la libertad puede ser mal usada, cómo la libertad puede ser usada para afanes personales, pero también con propósitos nefastos. Por lo tanto, si nosotros nos percatamos lo que vimos en los textos anteriores de este pasaje bíblico, como el capítulo 8, ¿no es cierto?, que ya fuimos examinados con ello, nos vamos a dar cuenta que hay eslabones que van juntándose y que van haciendo del argumento del apóstol Pablo algo cada vez más sólido, más férreo y que puedan sujetarse. Y podemos entonces de esa manera ir enlazándolo incluso con el capítulo 9 y ahora con este capítulo 10, que sin duda traerá una interpretación de lo que nosotros entendemos de las Escrituras para nuestra propia vida. Ahora, la libertad a nosotros los seres humanos nos otorga privilegios, pero el tema es ¿qué hacemos con esos privilegios? ¿Cómo logramos hacer que la libertad se constituya en un privilegio, pero un privilegio bien usado, un privilegio que nosotros lo usemos de la mejor manera? Cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, esta separación que se produce del pueblo de Israel de Egipto para unirse a Moisés en este desafío, lo llamaría yo, ¿no es cierto?, de Dios, de ir al desierto para adorar a Dios. Dejar la estabilidad, vamos a llamar, ¿no es cierto?, de Egipto no había tranquilidad. Algunos pensarán que así es cuando ellos todavía piensan en volver, pero no había tranquilidad, había dolor, había hambre, había angustia, habían temores estando allí, pero sin duda ofrecía cierta estabilidad, un lugar para vivir. Y los hermanos de Corinto necesitaban también recordar la obra de gracia de Dios, la gracia de Dios que les había sacado a ellos, ¿no es cierto?, del mundo para unirles a un pueblo de Dios, para que entonces ellos pudieran ver la bendición de estar unidos a este pueblo. Ahora, si ellos no siguen o más bien si siguen la tendencia del pueblo de Israel y no siguen las andanzas de ellos, entonces podrán darse cuenta el futuro que les espera, ¿no?, lo que viene para ellos más adelante. De lo contrario, si siguen las andanzas del pueblo de Israel, no verán la gloria de Dios. Aunque gusten, aunque disfruten de las bendiciones de Dios, sin embargo, no disfrutarán de la eternidad con Dios, no porque no hayan sido salvos, sino simplemente porque ellos decidieron disfrutar de esas bendiciones, pero no comprometerse con Cristo. Y eso es lo que vamos a mirar durante este tiempo. Entonces,
¿qué harían ellos? ¿O qué haría usted? ¿Qué haría yo con esos privilegios? Y entonces, ¿qué hacer con nuestra libertad? ¿Qué hacer? Y la pregunta que muchas veces nos hacemos y que es parte de esta epístola, pero el apóstol Pablo vuelve a replantear esta inquietud, sigue el pensamiento de Pablo de colocar la libertad en Cristo, ¿no es cierto?, sujeta a esta gloria de Dios, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la libertad también, subordinada a lo que mi hermano puede y debe recibir. Entonces, Pablo lleva esta realidad fundamental, esta cuestión fundamental, ¿no es cierto?, el de nuestra comunión con Dios, lo expresa de manera implícita y lo muestra en la Cena del Señor, por ejemplo, esta libertad de que todos participaban, ¿no es cierto? Entonces, pero había que tener cuidado con caer en aquellas cosas que ya el pueblo de Israel había caído antes. Entonces, vamos a 1 Corintios, en el capítulo 10, como les dije, y vamos a ver alguna cosa. Primero que todo, vamos a ver el ejemplo que nosotros encontramos en Éxodo. La lección importante aquí es que el apóstol Pablo incluye una frase que no había usado antes, ¿no? Cuando él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Antes había dicho, o ignoráis, o no sabéis, ¿no es cierto?, que de alguna manera indicaban una ignorancia voluntaria, que no tenía disculpa. Porque cuando él dice, ¿no sabéis que somos templos del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes no saben eso? Por lo tanto, el error que ustedes están cometiendo es un error y un pecado voluntario, porque saben lo que está bien, pero no lo están haciendo, ¿ya? Entonces, no es un error involuntario. Sin embargo, aquí en este texto, el apóstol Pablo enseña algo que estaba dentro de la comprensión espiritual que los hermanos de Corintio podrían tener, pero que no se habían percatado. Entonces él dice, yo no quiero que ustedes se mantengan en esta ignorancia. No quiero que sigan ignorando este hecho. Cuando él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ustedes se mantengan en este estado de ignorancia, ¿no? Y vamos a ver entonces lo que nos plantea el texto. Cuando dice el texto, por ejemplo, en el texto 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, es decir, nuestros antepasados, nosotros que espiritualmente descendemos de un pueblo llamado Israel, pero no Israel espiritual, ¿ya? Cómo Dios liberó a ese pueblo llamado Israel, ¿no es cierto?, lo liberó de la esclavitud y manifestó Dios esa gracia de Dios en favor de un pueblo que había logrado establecerse allí en Egipto y que Dios lo había protegido con brazo fuerte, que Dios incluso llegó a humillar la soberbia de Egipto, de Faraón, y traslada a Israel a la seguridad de Dios, a la confianza en Dios a orillas del Mar Rojo. Por cierto, los corintios a esta altura, ellos habían ya logrado entender, habían adquirido ciertos conocimientos de lo que el Antiguo Testamento, dicho el lenguaje nuestro, el Antiguo Testamento, la Torá para ellos, ¿no es cierto?, les había enseñado, por lo tanto, eran capaces de entender algunas cosas espirituales que podrían arrancarse de ese texto antiguo, tanto desde la perspectiva de la redención de Israel, como también desde la perspectiva
de los fracasos del pueblo de Israel. Fíjese lo que dice el texto. En el texto que acabamos de leer, aquí hay algo muy interesante cuando el texto dice: todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube y por lo tanto todos pasaron por el mar. Todos caminaron por esta gran dificultad que era el mar y pasaron en seco. El apóstol entonces está señalando en este hecho simbólico, podríamos decir, cómo Dios los había metido debajo del agua, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, simbólica, insisto. Entonces, esto nos enfatiza que Dios no hace acepción de persona y que por lo tanto, todos era realmente todos, ¿no? Él derramó su gracia redentora sobre todos los que quisieron, aún sobre sobre esta nación que de alguna manera estaría mezclada con algún egipcio, ¿no? Y que, por tanto, estos que estaban mezclados pudieran también disfrutar y acompañar a los israelitas en este largo éxodo por el desierto. La nube constituía la presencia misma de Dios. La Shekinah, ¿no? La Shekinah de Dios, es decir, la permanente presencia de Dios sobre su pueblo. Shekinah tiene esa orientación, la permanente presencia de Dios sobre su pueblo, la gloria de Dios sobre esta nación. Y por lo tanto, tuvo parte en esta protección del pueblo, como también en la separación de los egipcios. El mar se abre para dar paso al pueblo de Dios. El mar es abierto para que este pueblo incrédulo en algunos momentos pueda pasar hacia el otro lado. Este mar, que después que hubo pasado el último de los hombres que venían con Moisés, cuando ya los egipcios venían tras ellos, logra cerrarse y todo el ejército egipcio es presa de las aguas del mar. Por lo tanto, el pueblo se hallaba aquí libre. Había esta separación. Había una separación de toda una vida de esclavitud, de yugo, de servicio vil que ellos habían desarrollado y habían llevado a cabo en Egipto. Había una separación para iniciar una nueva vida, un nuevo andar, una nueva experiencia, pero una experiencia ahora en libertad. Fue pues entonces, podríamos decir, sentida o simbólicamente, un sentido de bautismo, ¿no es cierto?, que señala la muerte, la inmersión, la muerte, ¿no es cierto?, a su vida antigua, a esa vida de dolor, a esa vida difícil, a esa vida de crisis, a esa vida de lamento, a esa vida de llanto, a esa vida de sentirse separado de Dios. Dios los libra, ¿no es cierto?, y los trae a una nueva vida con Moisés. Y Moisés es aquí este prototipo del Señor, este hombre que es usado por Dios para llevar a cabo la voluntad soberana de Dios. De ahí que hay una frase, dice que todos se bautizaron, ¿no?, tanto en la nube como en el mar. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Roma. Y quiero leer el texto bíblico en el capítulo 6 del apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Y le dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, vida pasada, ¿cómo
viviremos en esta nueva vida, ¿no es cierto?, aún en el pecado. ¿Cómo pues? ¿Cómo puede ser posible? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Hemos simbolizado la muerte del Señor? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Muerte, inmersión, sumergidos en Cristo, muertos a esa vida pasada, ¿no? Para muerte por el bautismo, a fin, de la misma manera, de la misma forma, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitamos para la gloria de Dios, el Padre. De esa manera, así también nosotros andaremos en vida nueva. Y esto es lo extraordinario. Eso es lo que ocurre cuando ellos cruzan el mar, ¿no? Van dejando atrás todo un evento de vida, diríamos de alguna manera alejado de muchas cosas de la provisión de Dios. Se sentían abandonados, se sentían, había mucho, como dije ya, lamento, etcétera, ¿no? Pero allí están. Ahora, veamos algunos hechos interesantes. En esta universalidad, recuerden ustedes que siempre hemos dicho que el Evangelio es universal, alcanza a todos. Todos comieron de la misma vianda espiritual, dice el texto. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios no le negó a nadie el derecho de disfrutar. Todos. Es esta referencia que hace el texto al alimento en el desierto. ¿Qué alimento? El don del maná de Dios y que Dios concede a su pueblo y que lo llama esa vianda espiritual. Pablo aquí no niega la realidad, el hecho real del maná, que es un hecho real, tangible, que podía tocarse, sino que recuerda para los corintios ahora y para nosotros en este tiempo, recuerda que Dios no hizo acepción de personas, sino que realizó un milagro extraordinario y trajo para ellos el pan del cielo. Y los alimentó y los sustentó. Entonces, esto iba más allá del simple hecho del alimento físico que el cuerpo necesita. Esto va también en el hecho extraordinario del sustento espiritual que Dios entrega a su pueblo hoy. Viendo este don, ¿qué dice el texto? Mire, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, ¿no? Entonces, esta roca espiritual, estas aguas que emanaban de la roca, todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque todos bebían de la roca que les seguía. Obviamente, en nuestra interpretación bíblico-teológica de este hecho hoy día, la roca es Cristo. Entonces, Pablo no anula el maná físico ni la roca física, sino que toma estos elementos para llamar la atención de los corintios y decirle, ese alimento físico se constituye también hoy en ese constante alimento espiritual que Dios entrega a nuestra vida y que nos sustenta en medio de una sociedad que está en crisis, en medio de la dificultad de un mundo que está vagando. Y nosotros, entre tanto que estamos aquí, somos peregrinos, vamos camino a la eternidad con Dios, vamos camino a vivir con Dios por siempre. Por tanto, este hecho hoy día es para nosotros también algo especial. Ahora bien, Pablo admite este hecho. Es una realidad física tangible, ¿no? Pero también
habla de este maná del cual y de esta roca que fluye constantemente agua para nosotros. Constantemente se atribuye esto a Dios y al Mesías. Existía esta esperanza mesiánica. En los judíos existía esta esperanza mesiánica de que el Cristo vendría, ¿no? Así es que Pablo lo que hace es identificar, como dice el texto aquí, ¿no? Lo seguía y la roca era Cristo. Identifica a ese ángel del cielo de Éxodo, lo identifica con Cristo para nosotros hoy día. En resumen, en síntesis, lo que hace el apóstol Pablo es recordar que Dios, de pura gracia, por su pura misericordia, ha hecho provisión de la salvación de su pueblo y para su separación del mundo. Pero una salvación que incluye a todos, que no rechaza a nadie. Por medio de Cristo suple todo lo que necesitan los suyos mientras estén en peregrinación. Nosotros hoy, en este tiempo, somos peregrinos y caminamos en peregrinación rumbo a la ciudad celestial, a esa ciudad que Dios está preparando. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque quiero que ustedes estén donde yo estoy. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 11, el versículo 10. Dice lo siguiente: porque esperaba, ¿no? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios en Cristo Jesús nos hizo la promesa a nosotros de ir a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estamos. Y en este peregrinaje del mundo, en este transitar, en este éxodo por la vida, somos sustentados espiritualmente por Dios para resistir las tentaciones del diablo, para resistir los embates del diablo, para resistir las artimañas del diablo. Dios nos sustenta espiritualmente. Entonces, la obra redentora es la provisión diaria de Dios para todos. Para todos, como fue en el Éxodo. Todos la disfrutaron. Entonces Pablo está exhortando a los hermanos de Corinto a que ellos mediten en qué cosas ese pueblo antiguo fracasó, a pesar de que estaban en la gracia de Dios. Ahora bien, el hecho de ser bendecido por Dios no nos dejan libres de permanecer atentos, de permanecer alertas, de mantenernos en oración con el fin, con el propósito de no caer en las trampas que el diablo nos plantea. Tenemos que estar alertas, porque entonces se anulan los propósitos de la gracia de Dios y demuestran lo que haya pasado. Ahora, hay varios ejemplos desde el texto 6 al 10 que encontramos aquí. Hay un dicho popular que dice que nadie escarmienta algo hasta que no está en los zapatos del otro. Hasta que no tropezamos con la misma piedra. Se nos pueden señalar muchas cosas. Se nos puede decir no hagas esto o lo otro porque las consecuencias son esto, pero nadie escarmienta hasta que él mismo tropieza con esa piedra. Así es que si usamos ese refrán,
nos vamos a dar cuenta que es pertinente para enseñarnos algo como lo hacen las Escrituras para nosotros. La primera cosa que tenemos que darnos cuenta aquí, en estos ejemplos de fracasos, está allí el pecado de la codicia. El 10º mandamiento prohíbe la codicia. ¿Por qué? Porque es la raíz y el móvil de muchos pecados. Pese a que los jueces no pueden distinguir aquello, la gran diferencia entre lo que hace los 10 mandamientos, el decálogo, o como lo llamarían el Sermón del Monte más tarde, nos muestra cómo este Señor, cómo este Dios que legisla para nosotros, enfoca esto de la codicia desde otra palabra también que se llama las concupiscencias. Esas que nacen en la mente del ser humano, esas que incuban en la mente del ser humano y que en el tiempo producen una acción consumada. Por supuesto, todo será juzgado en el tribunal de Dios. Entonces, lo que dice el texto 6, y quiero leerlo, ¿no? El texto 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estos son ejemplos, es para que nosotros tengamos la advertencia y no caigamos en el mismo error. ¿Por qué? Porque esta codicia, esto que viene para nosotros, desear carne, desear las cosas de la carne, ¿no? Va a traer para nosotros alejarnos del Señor. El desafío o la mirada que se da a la idolatría. Hay una declaración básica en lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Cuando Dios da esto de que Él es Dios, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto. Eso es lo primero. Deben entender que yo soy Jehová tu Dios. Y que por lo tanto no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy. Como cuando Moisés le pregunta: pero cuando yo vaya allá, ¿qué voy a decir? ¿En nombre de quién voy? ¿Qué les digo? ¿Quién me envió? Y Dios le dice: simplemente di que yo soy el que soy. El yo soy de Dios. Yo soy. Tú simplemente haces. Y luego de esta declaración de seguridad, de firmeza, de certeza de que Él es Dios, Él dice: en razón de eso, de que yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, si Israel iba a ser pueblo de Dios, si Israel iban a ser los escogidos de Dios, entonces tenían que aborrecer a los dioses de los paganos, tenían que sacarlos, tenían que desterrar de su mente todo aquello que pretendía representar algún dios. Sin embargo, los israelitas constantemente caían en este pecado que quebraba, que rompía el nexo vital de su relación con Dios, que los apartaba de Dios. Por lo tanto, era importante, por eso el texto del capítulo mismo 10, voy a adelantarme un poco para entrelazarlo, dice el texto 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo.
¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Y añado un poco más. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Huyan de la idolatría, ese es el sentido. Aléjense de eso. No pueden ustedes estar unidos a estas cosas que los separan de Dios, que los apartan de Dios, ¿no? Entonces, el desafío de la idolatría: apártense, escapen, huyan, porque estas cosas, en lugar de unirlos a Dios, simplemente los separan. Estas cosas no los llevan a tener comunión con Dios. Cuando habla acerca de la bendición de la copa del Señor, texto 23, mire lo que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El texto 23 del capítulo 11 dice lo siguiente, hablando acerca de la cena del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿no? Pablo sigue este orden normal cuando habla acerca de la bendición y de la copa de la bendición, de este partimiento del pan, ¿no? Para beber de eso. No era por darle más importancia a uno que al otro, como ocurría con los ritos paganos, sino que lo que está hablando es de esta bendición que nosotros tenemos para nuestra vida, esta copa de bendición. Otro elemento importante aquí es la comunión o la coinonía, como la conocemos. Esta comunión, esta coinonía es básica en el nuevo pacto, porque nos invita a pensar en muchas personas, pero participando en un mismo sentir, con un mismo objetivo, en una comida común, en un bien común. Entonces, eso era lo que el pan y el vino ofrecen de manera simbólica para nosotros hoy día. Nos une a Cristo. Nos une al Señor, nos une a su sacrificio. De esa manera participamos espiritualmente de su cuerpo maltratado, de su cuerpo lacerado. Participamos de su sacrificio, ¿no? De su sacrificio. Participar de esa manera como una garantía de la vida eterna y de la vida de resurrección. Juan nos va a decir en el capítulo 6 que la sangre es la vida de la víctima entregada en un sacrificio total sobre el altar, como lo enseñaba Levítico. Y la copa renueva la memoria de la experiencia fundamental cuando el creyente recibe la salvación por fe. Esa es la copa de bendición. Observemos los matices que se dan entre la copa que bebemos y el pan que partimos. Hay simbolismo. El pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Y es la manera como Dios nos muestra el motivo que lo llevó a su justicia y a su amor. Él fue quien proveyó para nosotros el sacrificio. Fue necesaria la encarnación de Jesús.
Y de esa manera su cuerpo fue preparado y ha llegado a ser la ofrenda de la humanidad. Pero a su vez, ese cuerpo humanizado, ese Dios que se humanó, como dicen algunos, en Cristo, nos demuestra a este Señor que llega a ser la plenitud de la deidad de Dios en Cristo. Ese énfasis recae sobre ese pan que compartimos, ese pan que nos hace sentir que es el símbolo de la entrega del Señor. Entrega su cuerpo a la muerte y se unen entonces su cuerpo, el pan, su sangre, el vino, símbolos que llegan a ser para nosotros hoy día el complemento, el uno, de saber que el Señor lo hizo por nosotros. El texto 17 dice lo siguiente: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. El pueblo de Dios no puede estar dividido. Somos uno en Cristo. En Cristo tenemos un mismo objetivo, un mismo propósito: honrarlo y servirlo por siempre y para siempre. Ahora, sigamos nuestro texto. Mire lo que dice más adelante el texto bíblico para nosotros. No sean idólatras, pero luego el texto 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esta seducción que provoca la fornicación. Cuando los moabitas, por ejemplo, no podían conseguir que Balaán maldijera a Israel, ellos hicieron un intento de seducirlos por medio de la fornicación, ya sea física como espiritual. La fornicación simbólicamente consistía, obviamente, en la infidelidad de los israelitas que dejaban a Dios para irse sobre otros ídolos. Un texto del amor de Dios hacia un pueblo idólatra como Israel. Un texto de la misericordia de Dios. Es el texto que nos presenta Oseas. Y usted puede leerlo y se da cuenta cómo Dios muestra su amor para ellos, para que ellos puedan disfrutar de la gracia de Dios. Entonces Pablo lo lleva a este hecho y le recuerda aquel hecho de lo que Pablo dice acerca de la fornicación. 23.000 murieron. En nuestro tiempo, la humanidad, la sociedad, los humanistas, los pensadores, los existencialistas, nos presentan una nueva moralidad que no se hace diferencia de la vieja inmoralidad. La sociedad hoy día practica una moralidad que es inmoral en el texto sagrado. Ahora bien, el texto 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es decir, tentar a Dios es esta provocación hasta dónde podría llegar la misericordia de Dios. Tentar es ponerlo a prueba.
el pueblo fastidió a Dios, cansó a Dios. Entonces, este tentar de probar a Dios es simplemente decir, si puedo dar maná en el desierto, ¿qué más podría hacer? Si de la peña brotaron aguas, ¿podrá también dar otra cosa? ¿Podrá dar carne? Tentaron a Dios en el desierto, lo provocaron para ver hasta dónde Dios podría llegar. Cuando las serpientes muerden a los israelitas en el desierto, Dios les ordena que ellos hagan algo. Y ese algo no es instantáneo. Dios podría haberle perdonado instantáneamente, sí. Pero Dios los hace que ellos puedan mirar hacia esa serpiente, que tomen la decisión de mirarla o no. Como dice Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo aquel que ponía su mirada en la serpiente era libre del veneno de ella. Asimismo, hoy día, el que por la fe mira hacia la cruz, mira hacia Jesús, encontrará el perdón de sus pecados. Así es que, amados, no tentemos a Dios. No tentemos a Dios. Dios es más grande que todo lo que nosotros podamos hacer. Y para terminar este estudio de hoy, el apóstol Pablo plantea este hecho aquí de la murmuración. Mira lo que dice el texto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pablo aquí recuerda esa rebelión de algunos de los hijos de Rubén, que se rebelaron en contra del gobierno de Moisés. Se vincula también con este levantamiento de los hijos de Coré, que se levantaron contra Aarón. Esta murmuración llegó a ser tan violenta, tanta violencia, que Dios envió castigos ejemplares sobre ellos. El destructor. Por ser tan común la murmuración, en nuestro tiempo hay mucha murmuración contra un hermano, contra una hermana, contra el pastor, contra los diáconos, contra algunos servidores de Dios. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque el ojo de Dios está sobre nosotros. No caigamos en el mismo pecado de los demás. Por eso que el texto bíblico de Filipenses 2:14 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni disputas. Haga las cosas sin murmuraciones. Hagan todo como para el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Padre, gracias por tu palabra para nosotros. Gracias porque tú nos das tu consejo sabio y oportuno para que podamos entenderlo. Ayúdanos a ver en Israel a ese prototipo de pueblo, a ese prototipo de peregrinaje que nosotros también realizamos en el mundo de hoy. Pero que ellos iban rumbo a Canaán. Nosotros vamos rumbo a la eternidad con Dios. Y durante este tiempo veremos tu mano de protección sobre cada uno de nosotros. Líbranos de todo lo que el diablo ponga enfrente de nosotros y que atente contra el excelso y maravilloso Dios. Amén. Que Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos.
que la gracia del Señor les acompañe y nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo tiempo de estudio de la palabra del Señor. Un gran abrazo para ustedes y que el Señor les acompañe.